Muy buenos días, tardes o noches. En esta ocasión, analizaremos las implicaciones éticas al momento de que se realiza una investigación científica. Primeramente, daré una idea de lo que estas son. Las implicaciones éticas son aquellas en las que se ven los lados positivos o negativos que puede tener un avance científico. Esto quiere decir que se ve el daño o beneficio que puede tener un descubrimiento o avance hacia la sociedad. La conducta ética es importante para fomentar la colaboración, cooperación y confianza entre científicos para avanzar en los objetivos de investigación, cumplir con la responsabilidad social y evitar o minimizar escándalos de daño como resultado de comportamiento antiético o ilegal. Las investigaciones que involucren seres humanos como participantes en experimentos, encuestas, entrevistas y estudios cualitativos, requieren un marco ético estricto que garantice la veracidad de los resultados y su legalidad, sin vulnerar los derechos y principios de los involucrados. La investigación científica es una actividad fundamental en la vida de las instituciones académicas universitarias, ya que a través de ellas se fomenta el pensamiento lógico y la creatividad, promueve la generación y la acumulación del conocimiento, y aporta a la solución de los problemas humanos en diferentes áreas. Debido a la importancia de la actividad científica para la sociedad y su carácter específicamente humano, la misma debe estar sometida a los principios éticos, razón por la cual la Vicerrectoría de Investigación Científica y Tecnológica elaboró el presente Código de Ética, que expresa los principios y valores éticos que deben guiar la investigación dentro de la universidad, y deriva de ellos las pautas de acción que van a orientar al científico en sus actividades investigativas. Como implicaciones éticas intraespecíficas generales se considera que todos los seres humanos nacen libres y con los mismos derechos, por lo que deben ser tratados con idéntico respeto, fraternidad y dignidad. Estos principios consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, deberán guiar la totalidad de investigaciones que impliquen seres humanos. Ahora bien, las principales implicaciones éticas a este respecto tienen que ver con lo que se llama el consentimiento informado. Esto significa que los sujetos de investigación tienen derecho a ser informados de las diversas implicaciones a los que tuvieran participación. Otra sería la privacidad y la confidencialidad, sobre todo, la que asegura la seguridad y protección de la identidad de los participantes. Y, finalmente, las implicaciones relacionadas con la estancia en el campo de investigación, sobre todo, el acceso a la información y a las personas que faciliten y garanticen esta estancia. Ahora revisemos quiénes son los que abordarán estas cuestiones éticas en el proceso de investigación. La comunidad científica serán los investigadores, las personas que usan los resultados y la sociedad en general. Y por último, el docente que ejerza una función adicional de investigador científico tendrá que actuar de forma que jamás vaya en perjuicio de los estudiantes y sin desmedro de una función frente a la otra. De acuerdo con el filósofo Marx, la ciencia constituye un cuerpo organizado o sistemático de conocimientos que hace uso de leyes o principios generales. Es un conocimiento acerca del mundo y es aquel tipo de conocimiento acerca del cual pueden alcanzarse acuerdos universales por parte de los científicos que comparten un lenguaje o lenguajes y unos criterios comunes para la justificación de presuntos conocimientos y creencias. La ciencia no es una simple acumulación de resultados empíricos, esencialmente la ciencia intenta comprender y ordenar estos resultados. Lo que tratan de hacer los científicos es descubrir un marco lógico de pensamientos que les permita encontrar interconexiones y relaciones entre las observaciones experimentales que puedan ser postuladas como leyes científicas. Con esto, podemos decir que la ciencia hace lo que hace para poder entender nuestro entorno, así como la evolución de la raza humana, y el cada vez obtener más conocimientos de nuestra realidad. Todo esto es algo necesario en nuestra sociedad. Siempre tendremos que usar la ciencia y sus leyes para el entendimiento de las cosas, o al menos esa es mi opinión. Si nos ponemos a pensar un poco en la situación, debemos recordar que, durante la historia, ha habido muchos experimentos con humanos.
y de alguna forma, este tema se vuelve un poco polémico, dado el hecho de que depende mucho si lo que se está experimentando en humanos es algo para algún medicamento, o simplemente algo para mejorar la raza humana, pero como sabemos, el mundo se está cayendo, todos los gobiernos necesitan estar preparados para algún ataque, la historia misma muestra muchos casos en donde se han hecho experimentos con humanos, como por ejemplo, a finales de 1964, durante unas maniobras en los alrededores de Portón, en un condado del Reino Unido, y no muy lejos de las piedras de Stonehenge, 16 comandos de la Marina Real Británica empezaron a comportarse de forma extraña. El informe secreto de aquel día recoge que, el grupo se desorganizó, cayendo en la indisciplina y eran incapaces de cumplir cualquier orden. Su comandante dio la unidad por perdida. Lo que no sabían ni él ni sus hombres es que les habían dado 75 microgramos de LSD. Casi todos soldados y ningún oficial eran voluntarios, ninguno sabía realmente a qué se exponía. La historia puede parecer hilarante vista desde el presente, incluso el sueño inconfeso de un pacifista. Pero es solo uno de los miles de experimentos que los militares británicos y estadounidenses hicieron con humanos dentro de sus programas de investigación para la guerra química y bacteriológica. Desde la creación del complejo ultrasecreto de Porton Down, en la Primera Guerra Mundial, más de 20.000 personas participaron en miles de ensayos con gas mostaza, fosgeno, sarín y otros agentes nerviosos. La obra Secret Science, A Century of Poison Warfare and Human Experiments, relata la particular ética de la estrecha colaboración entre científicos y militares para lograr sustancias cada vez más letales. De hecho, fueron los alemanes los que iniciaron esta infamante relación entre ciencia y guerra. A las 5 de la tarde del 22 de abril de 1915, en las trincheras de Ypres, Bélgica, el ejército alemán liberó 160 toneladas de cloro presurizado a lo largo de 6 kilómetros del frente y el viento llevó la nube tóxica hasta las posiciones de franceses y canadienses. Aunque los alemanes no supieron sacar tajada estratégica del terror provocado al otro lado, aquel día fue el doloroso recordatorio de que la moderna guerra química había comenzado, se describe en el libro. Al día siguiente del ataque alemán, Sir John French, comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Aliada, pidió a Londres que hicieran todo lo posible para contar con ese tipo de armas. En septiembre, los británicos ya tenían su propia versión de cloro, que usaron ese mismo mes en el frente de Laos, con resultados desastrosos. El viento cambió y centenares de sus propios hombres fueron envenenados. Se iniciaba entonces una alocada carrera de armamentos, primero químicos, y después también bacteriológicos y farmacológicos. Porton Down fue el corazón del programa de armas químicas y bacteriológicas del Reino Unido. En sus 2.500 hectáreas de terreno se levantaron laboratorios para una pléyade de fisiólogos, patólogos, meteorólogos. Venidos de las mejores universidades británicas, pero ya en 1917, tras un ataque alemán con el nuevo gas mostaza, crearon un laboratorio específico para experimentos con humanos. El objetivo era comprender los efectos de los agentes químicos en los órganos y tejidos humanos y, muchas veces, no se podían extrapolar los resultados en los ensayos con los animales. El laboratorio lo dirigía por entonces, el fisiólogo Joseph Barcroft, que había dejado a un lado las enseñanzas pacifistas de sus padres, unos cuáqueros norirlandeses. Tras el fin de la guerra que iba a acabar con todas las guerras, la investigación no se detuvo, más bien se aceleró. Solo con animales, se realizaron 7.777 experimentos en los que murieron más de 5.000 criaturas. A los voluntarios los reclutaban entre las 3 armas del ejército. Al principio, las investigaciones eran defensivas y, hasta cierto punto, lógicas. Querían saber el efecto de los agentes químicos en el rendimiento de la tropa, y probar la eficacia de las máscaras de gas. A los que se presentaban, les daban unos chelines de sobresueldo y les eximían de las obligaciones normales de un soldado, teniendo incluso la tarde libre. Solo en 1929 se realizaron experimentos con más de 500 militares.
la cifra se multiplicaría por 10 durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, este es un pequeño fragmento que nos regala la historia, en la que nos muestra la falta de ética que hay en las investigaciones científicas, o más bien, en experimentos que de alguna forma, las personas que realizaron esto, no tomaron en cuenta que las demás personas no estaban conscientes de lo que sucedería con ellos. Es aquí de donde la falta de ética hace su aparición. Ahora bien, en este podcast tendremos la participación de una colega que es dedicada a la investigación, y que ha preparado una opinión para aportar al tema. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a la investigadora, Estrella Cuya. Adelante. Buenos días. Bueno, como todos sabemos, la investigación científica es una vía sumamente importante para aumentar el conocimiento sobre la naturaleza humana, de forma que este debería ser aprovechado para incrementar la salud, el bienestar y la calidad de vida de los individuos. No obstante, a partir de mi criterio, dichos experimentos se conducen a cabo sin tener en cuenta el peligro o beneficio que podrían tomar impacto en la vida de las personas que participan en ello. Por consiguiente, estas averiguaciones que involucren humanos como participantes en esta clase de experimento deberían solicitar un marco ético riguroso que garantice la autenticidad de los resultados y su legalidad, sin vulnerar los derechos y principios de los relacionados. Eso es todo, muchas gracias. Interesante, muy interesante, muchas gracias por su tan buena información y opinión del tema, es grato el tenerla aquí. Y ahora, démosle la bienvenida a Kevin Khaled, quien es un ciudadano que nos responderá algunas preguntas para aporte del tema. Díganos, joven, ¿usted conoce el propósito de la ética al momento de hacer una investigación científica o realizar experimentos? Es la manera en la que nosotros como seres pensantes limitamos lo que se puede y lo que no se puede hacer con un ser vivo, ya que no solo hablamos de personas, sino también de otros seres vivos. Un claro ejemplo son los animales. Actualmente hay muchas campañas que promueven el no utilizar animales para experimentos en los que puedan salir perjudicados. Y si bien tienen un buen punto y con razón, esta postura limitaría los avances científicos que se han podido lograr gracias a este sacrificio de las especies afectadas. Aquí otra pregunta, ¿usted qué piensa sobre la experimentación en humanos para aporte de la ciencia? Es un tema complejo y polémico, ya que como seres humanos en una sociedad actuamos en base a lo que nuestra moral dicta, así como la de los demás. Sin embargo, si esta moralidad se rompiera, tendríamos avances significativos en varios estudios científicos, como por ejemplo el estudio de la mente humana y cómo esta actúa en diversos entornos, o la posibilidad de combatir más a fondo problemas físicos que atormentan a la humanidad desde hace siglos. De acuerdo, ¿cómo reaccionaría usted ante un experimento en humanos para la creación de armas biológicas? Justamente ese es el tema que quería tocar, el problema de romper los límites morales establecidos en la ciencia y el estudio de los seres humanos. Ya hemos visto a lo largo de la historia que lamentablemente se han hecho experimentos para destruir y no para avanzar como especie. Casos hay muchos. La Segunda Guerra Mundial es un claro ejemplo de lo que puede llegar a pasar si no se establecen límites. Desde Estados Unidos creando armas de destrucción masiva a base de radiación, hasta los experimentos que hacían los nazis con prisioneros de guerra y gente inocente. Hay que aclarar que no solo eran los alemanes. Se sabe que también los chinos y los rusos hicieron ese tipo de actos en contra de la humanidad. Muy bien, ¿cree que todos los experimentos en humanos son malos? La verdad que no. A veces es la única manera de llegar a una solución que podría lograr sin experimentación. Las vacunas, por ejemplo, eran un tema muy polémico en su tiempo y ahora son fundamentales en el ámbito médico. Una última pregunta, ¿en función de qué se juzgaría un acto como ético en una investigación o experimento? Siempre dependerá del final por qué se quiera realizar esta experimentación. Cuando se trata de buscar una respuesta a una problemática, en mi opinión, no está mal, siempre y cuando los participantes estén de acuerdo. Sin embargo, cuando se busca experimentar para crear un mal, es lamentable que suceda esta situación. Que puede existir un dilema moral en el que se busque encontrar un bien, pero para lograrlo haya que rebasar los límites establecidos, ya dependerá de la visión de todos los implicados. Este es el talón de Aquiles de la ciencia y la medicina actualmente, ya que podríamos tener un mejor desarrollo,
pero eso conlleva a una deshumanización. Excelente, muchas gracias, joven, por tan acertadas respuestas. Para nuestra mala suerte, como en todo, cualquier cosa que inicia, debe de acabar, y este podcast ha llegado a su fin. Después de haber escuchado toda la información anterior, podemos dar como conclusión, el cumplimiento de la totalidad de los lineamientos éticos en la formulación y ejecución de investigaciones científicas, garantizan no solo la viabilidad legal de los procesos y metodologías contemplados en las mismas, sino, además, la contribución directa al reforzamiento de sociedades respetuosas de lo vivo, su individualidad e importancia en el macro de la convivencia armónica como garantía de un mejor futuro. Muchas gracias por haber escuchado este podcast, esperando que haya sido de su agrado, me despido por ahora, nos veremos en otra ocasión, hasta pronto.